estas horas nomás que está durando 40 minutos y se me va el tiempo volando. Bueno, hoy voy a continuar con la clase que quedé pendiente pasada, que era pendiente de la recta y ángulo de inclinación. Sí. Adelante. Aquí tenemos lo que es una pendiente y un ángulo de inclinación. La pendiente, en estos casos, la podemos determinar cuando me dan 2 puntos de una recta o me dan el ángulo de inclinación de la recta. Como podemos ver ahí, tenemos 2 fórmulas, que es la que vamos a utilizar. Cuando me dan 2 puntos, voy a utilizar esta fórmula que tengo aquí. Como ven aquí en el ejemplo, me dan 2 puntos, un punto A y un punto B. Si yo la quiero determinar, la pendiente de esta recta AB, la determino por esta fórmula. Y si me dicen que determine el ángulo de inclinación, lo voy a determinar por esta fórmula que tengo aquí. Primero debo determinar la pendiente para poder calcular el ángulo de inclinación, que el ángulo de inclinación es este que tengo aquí. El ángulo de inclinación se mide desde el eje X positivo, desde este eje que tengo aquí, de aquí a aquí, hacia la recta, esté donde esté la recta. Si tengo la recta de este lado, como estoy indicando aquí con el cursor, el ángulo de inclinación sería desde el eje X positivo hacia la recta. Si la tengo de este lado, sería desde el eje X positivo hacia la recta. Si la tengo de este lado, sería desde el eje X positivo hacia la recta. Entonces, pendiente con esto, porque en algunos casos cuando yo determino el ángulo de inclinación, el ángulo de inclinación me va a quedar negativo, puede quedarme positivo o negativo. ¿Qué pasa si cuando yo lo determino por fórmula me queda negativo? Tengo que irme a la gráfica. ¿Por qué? Porque yo nunca puedo dar como respuesta un ángulo negativo. Supónganse el caso, si yo les doy un ángulo negativo, que me lo grafiquen, ¿cómo lo van a graficar? Ningún transportador me da mi ángulo negativo. Entonces tengo que irme a la gráfica para ver el ángulo que me están pidiendo. Eso solamente me lo da la gráfica. Entonces voy a mi gráfica y veo que el ángulo de inclinación siempre va desde el eje X positivo hacia la recta. Entonces, quiero que estén pendientes con esto, porque si me dan respuesta negativa, todo el problema está mal. Perdón, todo el problema está mal. Y eso es aquí en geometría, en matemática, en mecánica, en la materia que sea. Nunca pueden dar como respuesta un ángulo negativo. Aquí abajo tenemos cuando ya me dan el ángulo de inclinación de la recta, y para determinar la pendiente utilizo esta fórmula que tengo aquí. Entonces tengo 2 fórmulas para calcular la pendiente, esta que tengo aquí y esta que tengo aquí. Entonces veamos un ejemplo. Tengo el ejemplo. Aquí me dan una recta, como la pueden ver ahí en la gráfica, que tengo un punto A de menos 1,2 y el punto B de 4 menos 1. Como me están diciendo que determine la pendiente y el ángulo de inclinación, como me dan 2 puntos, automáticamente me voy con esta fórmula. La determino. Fíjense aquí, ustedes pueden colocar, dependiendo que ustedes tomen como X1, Y1 y X2, Y2, es lo mismo. Esto no tiene diferencia, a menos que a mí en el ejemplo me dicen que determinar la pendiente de la recta que va de A a B. Ahí sí tengo que decir que A es X1, Y1 y B, X2, Y2. Ahora, si a mí me dicen calcular la pendiente de la recta BA, entonces tengo que tomar el punto B como X1, Y1 y el otro X2, Y2. Entonces aquí me la están pidiendo de BA, como pueden ver aquí. Entonces sustituyo X1, escribo, perdón. Disculpe que estoy un poco ronca. El punto A, X1, Y1, que comienzo en A, disculpen lo que había dicho, comienzo en A, entonces este punto sería X1, Y1 y B sería X2, Y2. Lo debo marcar
para mayor facilidad para mí cuando vaya a colocar los valores en la fórmula. Háganme caso. Entonces me voy a mi fórmula y empiezo a sustituir. Y2. ¿Quién es Y2? -1. Coloco con todo y signo, no colocar el número. Debo colocar el número con su signo si tiene signo negativo. Menos de fórmula Y1. ¿Quién es Y1? 2. Entonces coloco -2, el menos de la fórmula y el número Y1 que es positivo. Abajo, X2. Me voy a X2, es 4, como es positivo, coloco 4 solo, menos de fórmula. ¿Quién viene? X1. Pero fíjense que X1 es negativo. Entonces, menos, paréntesis, -1. Si no, directamente, como aquí por fórmula es menos, y este es un -1, entonces menos por menos es más, y lo coloco de una vez. Por mí no hay problema que ustedes coloquen de una vez el positivo. No es obligatorio colocar el menos, paréntesis, -1 y cerrar. Así lo pueden hacer, por mí no hay problema. Resuelvo. Signos iguales se suman y se coloca el mismo signo. -1 menos 2 es -3 y 4 más 1 es 5. Y ya obtengo mi pendiente. Si quieren lo dejan así o lo dividen como está aquí. A mí me es indiferente el valor. Entonces ya tengo mi pendiente. Con mi pendiente calculo esta fórmula como la tenemos aquí. Tangente a la -1 de la pendiente. Como ya tengo D, entonces lo que hago es que sustituyo. Lo tengo aquí, tangente a la -1. Aquí no, aquí es tangente elevado a la -1. Se lee así. ¿De quién? De la pendiente que es -0.6. Entonces, cuando yo resuelvo esto con la calculadora, fíjense que me da un número negativo. Entonces, no puedo dar esto como respuesta. Vuelvo y repito, porque es un ángulo negativo y yo no puedo dar un ángulo negativo como respuesta. Entonces, ¿qué pasa? Me voy a mi gráfica y fíjense que el ángulo de inclinación, como les dije, va desde el eje X hasta la recta en sentido antihorario. Entonces, fíjense el ángulo que está aquí. Entonces, como el ángulo me dio negativo y estoy en este cuadrante, entonces lo que hago es que a 90, porque este cuadrante es 90, y aquí es 90, entonces a 90 le resto el ángulo que me dio y me queda 59. Si ustedes grafican escala y miden este ángulo les debe dar obligatoriamente 59. Ah, que me pasé un poquito, que me dio 59.2, yo lo acepto. Hasta 59.4 acepto yo. Pero no puedo aceptar más porque ya es mucho error. Y acuérdense que nosotros somos futuros ingenieros y nosotros no podemos trabajar con ningún error. Entonces, así es que van a determinar en el examen que ya les coloqué en la primera actividad, tienen una actividad de calcular el ángulo y la pendiente. Entonces, esto es lo que es ángulo de inclinación de una recta y pendiente de una recta. Con esto terminamos hasta aquí va para el primer corte, o sea, el 10% del primer corte, que es la actividad que tiene. Vicio, una aclaratoria que quiero hacer, no dejen todo para última hora. Ustedes saben que la luz a veces se va, el día que tenemos que entregar se va la luz y no permito más prórroga, porque ya voy a colocar hoy la segunda actividad que deben entregar 7 días después de la primera. Entonces, pónganse a hacer eso, que eso es fácil. Seguimos. Ajá. Esto que voy a comenzar, esto es lo que va para el 20% del segundo corte. Como lo podemos ver ahí, dice división de un segmento en una razón dada. Dice, consideremos como el proceso de dividir un segmento en una razón dada, aquel el cual consiste en determinar una posición P del elemento en el cual se encuentra el susodicho segmento, dado entre dos puntos A y B, de tal manera que el segmento AP dividido entre el segmento PB da como resultado esta fórmula que tengo aquí. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para hallar la razón de un segmento. Esta que tengo aquí, que estoy señalando. Ahorita lo vemos más adelante porque quiero que lo vean con la gráfica. Esta fórmula está bien detallada en su contenido que tienen en la página.
Ahora, para obtener las coordenadas de un punto P que divida un segmento en una razón dada, se sigue la siguiente fórmula. Cuando yo no tengo el valor de P o cualquiera del valor de A o B, lo voy a determinar por esta fórmula que tengo aquí. Hallo su coordenada X y su coordenada Y. Entonces, esto es para determinar la razón y esto es para determinar la coordenada de cualquier punto A, P o B. Utilizamos esta fórmula. Aquí, como tenemos aquí, dice división de un segmento en una razón dada. Entonces, fíjense en la grafiquita que tengo ahí. Tengo una grafiquita donde tengo un punto P1, un punto P y un punto P2. Estos puntos obligatoriamente deben estar en el mismo segmento. Yo no puedo tener un punto P1 aquí, un punto P2 aquí y por allá P. No, esos tres puntos obligatoriamente deben estar en la misma recta. Si no, no pueden determinar razón. O sea, si yo por casualidad les doy 3 puntos y uno se me sale, de ahí no pueden calcular razón. Entonces tiene que estar en la misma recta. Y aquí tenemos la fórmula. Aquí, pendiente con esto. Cuando yo tengo mi punto P1, mi P y mi P2 en cualquier punto, porque me puede quedar P aquí, aquí P2 y aquí P1, esto es indiferente, lo único que tiene que ser en la misma recta. ¿Cómo determino yo la razón? Por esta fórmula. Pero ¿quién me va a dar el signo de la razón? El signo de la razón solamente me lo da la gráfica. Entonces, obligatoriamente tienen que graficar para hallar el signo de la razón. ¿Cómo lo hallo? Si yo tengo 3 puntos que al graficarlos me quedaron en esta fórmula, entonces yo voy a mi fórmula de razón y veo P1P, me ubico en P y me voy a P, me ubico en P1, porque aquí me dice primero P1, busco P1 y me ubico, y me voy a P, porque dice P1P. Entonces, P1P, fíjense en la dirección que va, y todo lo que va hacia arriba es positivo. Entonces, este valor aquí me quedaría positivo. Yo lo calculo. ¿Esto cómo lo van a determinar? Esto es una distancia. ¿Con qué fórmula lo voy a utilizar? Con la fórmula que vimos anteriormente, la de la raíz. Siempre que tenga esto aquí, esto va a ser una distancia y esto va a ser una distancia. Entonces, vuelvo y repito. P1P, como va hacia arriba, esta dirección, voy de aquí hacia acá, este valor es positiva. Lo calculan y lo colocan positivo. Me voy a este, dice PP2, me ubico en P y voy a P2. Entonces, como voy hacia arriba, entonces positivo. Positivo sobre positivo, la razón me debe quedar positiva. En este caso, aquí vemos, cuando yo coloco mis puntos, coloco P1, P2, siempre P1 va a ser X1, Y1 y P2 va a ser X2, Y2. ¿Por qué coloco esto? Porque a lo mejor si hay un ejemplo que tengo que calcular las coordenadas de P, ya tengo quién es X1, Y1, X2 y Y2. Y la razón sigue siendo la misma. Aquí, ustedes dirán, ajá, pero es que esa razón siempre me va a quedar positiva, porque cuando ustedes determinan la distancia de este punto y de este punto, siempre les va a quedar positivo porque es una raíz. Pero no, ustedes calculan su raíz, colocan el valor, aquí igual calculan su raíz, colocan el valor y después se van a la gráfica que ustedes tienen y ven si este es positivo y este es positivo o este negativo, este positivo, es indiferente. No es que tienen que ser, si el de arriba me dio positivo, el de abajo me tiene que dar obligado positivo. No, este puede ser negativo, este positivo, este negativo, este positivo, los dos positivos, los dos negativos, X. Pero hay que estar pendiente con el signo de la razón. Entonces, ustedes en el ejemplo que yo les voy a dar, ustedes así sea positivo, me colocan positivo sobre positivo y me dicen la razón es positiva porque ya yo lo estoy viendo aquí. Seguimos. Aquí tengo un pequeño ejemplo. Fíjense, me dan P1, P y P2 y me dan la distancia que hay de P1 a P y la distancia que hay de P a P2. Me dicen que tengo que determinar la razón. Entonces, me voy a mi fórmula, dice P1P, P1P,
este valor es 3, lo coloco, y fíjense cómo va de P1 a P, lo coloco positivo. Me voy a la de abajo, dice P2, como voy de P a P2, también es positivo, lo coloco positivo. Y divido, y esta es la razón. Aquí, fíjense este ejemplo, tengo P2, tengo P y tengo P1. Entonces, me voy a mi fórmula, dice P1P. Entonces, si este es P1, P1P, fíjense cómo va, de P1 a P, va negativo. Aquí no lo pusieron. Y coloco menos 15. Y después PP2 va hacia abajo, es negativo, por eso que no lo colocan, porque menos entre menos me da más. Y hago mi división que me da 5. Esto es lo que quiero que tengan claro al calcular la razón. Aquí tenemos otro caso, el que les estoy diciendo. Fíjense aquí. Cuando yo grafico mis 3 puntos que me dan, me quedaron en esta forma. Entonces, si tengo que calcular razón, vuelvo y repito, me voy a mi fórmula y calculo. Fíjense aquí. Me voy a mi fórmula. P1P. P1P, ¿cómo va? De P1 a P es positivo. Entonces calculo mi distancia y coloco más. Me voy a la distancia de abajo, la calculo y digo PP2. PP2, como voy de P a P2, entonces negativa. Entonces más entre menos es menos. Entonces mi razón cuando tengo este caso es negativa. Vuelvo y repito. Me voy a mis puntos. Después que tengo mis puntos graficados, me voy a la fórmula de razón. Y veo, calculo mi P1P con la fórmula que ya sabemos de distancia y calculo mi distancia de P a P2. Esto, vuelvo y repito, esto siempre me debe quedar positivo porque es una raíz. Y eso nunca me puede quedar negativo. ¿Quién me da el valor de la razón? La gráfica. Entonces, voy P1P, me ubico en P1 y me voy a P. Como va hacia arriba, este valor es positivo. Me voy a mi otra distancia. Dice PP2, me ubico en P y me voy a P2. Y como va, la dirección va hacia abajo, entonces me da negativo. Entonces, más entre menos es menos. Cuando tengo este caso, la razón es negativa. ¿Estamos claros? Sigo. Aquí tengo un ejercicio para hallar las coordenadas del punto P. Fíjense que me dan las coordenadas de A, que para mí viene siendo P1 y es X1, Y1, y el punto B es 6, 7, y lo voy a tratar como X2, Y2. Como me están diciendo que debo encontrar las coordenadas del punto P, entonces calculo. Aquí coloco mi A, esto es lo que yo les digo que hagan. Fíjense, me dan mi punto A y mi punto B, los detallo X1, Y1, X2, Y2, y la razón que me la dan que es 5. Me voy a mi fórmula directamente y sustituyo los valores. Sustituyo los valores respetando el signo este que tengo aquí. Entonces calculo y obtengo mi coordenada X. Esto, simples multiplicaciones y sumas, esto es normal. Aquí suman, lo dividen entre esto y me da este valor. Ya tengo la coordenada de X. Me voy a calcular la coordenada Y, que es igual. Ya tengo mis puntos marcados y sustituyo en la fórmula. Y determino el valor de Y. A lo que ustedes grafican este punto y este punto, debe quedar en la recta. Si ustedes a lo que grafican el X y grafican el Y y no les queda en la recta, aquí hay error. Esto obligatoriamente debe quedar en la recta. Si no, no pueden determinar nada. Fíjense que ustedes pueden comprobar con este XY que hallamos, ya este es el punto P, ustedes lo grafican y debe quedar por aquí. O sea, va a quedar entre A y B. Ustedes lo pueden hacer bien a escalita para que vean cómo debe quedar. De aquí tengo gráfico 5.3 aquí, 1, 2, 3, 4, 5.3 por aquí, y el otro es 6.3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, debe quedarme por aquí más o menos. Entonces,
¿Cómo sé yo si estoy trabajando bien? Fíjense que ustedes hayan XY, ustedes se pueden ir a la fórmula de razón, hallan la razón, como ya se lo expliqué, y les debe dar la misma que está aquí. Ustedes sustituyen estos dos valores, o sea, acuérdense que razón es P1P sobre PP2. Ustedes calculan tu razón con estos valores que tengo aquí y les debe dar esta razón que tengo aquí. Si no me da, está mal. Entonces ya tienen cómo comprobar y saber si están trabajando bien o están trabajando mal. Vuelvo y repito, con este valor y este valor, lo grafico y teniendo este valor y los dos valores que me dan, puedo calcular la razón. ¿Cómo? Con la fórmula que tengo anteriormente. Y obligatoriamente me debe dar 5, si no, está mal. Entonces, así podemos ver si estamos trabajando bien o estamos trabajando mal. Disculpen la insistencia. Entonces, con esto calculamos las coordenadas de un punto si no me lo dan. Indiferentemente si a mí no me dan P y me dan P2, yo puedo calcular P1 igualito con esta fórmula. O viceversa, no me dan el punto P2, me dan P1 y me dan P. Igualmente, P2 lo puedo calcular por esta fórmula que tengo de X y Y. Seguimos. Aquí, fíjense que tenemos, o sea, lo que graficamos, o sea, aquí según la grafiquita, P me queda aquí, y fíjense que aquí tenemos la coordenada P, y al calcular la razón, ustedes dividen este valor, esta distancia, cuando ustedes la calculan, y esta distancia, y me debe dar 5, y ya compruebo que estas dos coordenadas que yo hallé son las verdaderas porque comprobé que la razón que me dan es 5. Es lo que les estaba diciendo. Entonces así pueden comprobar. Bueno, esto es lo que es todo razón. Los únicos problemas que habrán es hallar la razón. Si me dan P1, P y P2, yo puedo calcular la razón. O el otro es calcular las coordenadas de cualquier punto, sea P1, sea P o sea P2, con la fórmula que acabamos de ver. Esto es todo lo que es razón. Hoy comenzamos también con recta. Solamente voy a trabajar con la definición porque ya lo demás va para el segundo corte. Decimos que la línea formada por una serie continua de puntos, o sea que la línea debe estar formada por una sucesión de puntos. Fíjense que para que sea una línea, al menos debo tener 2 puntos para que se me forme una línea. ¿Y por qué se dice que es una sucesión de puntos? Porque fíjense que a mí me dan un punto A y un punto B, y esta línea que yo tengo de aquí a aquí, aquí hay infinidades de puntos. Y yo puedo alargar la línea después de B y después de A, y sigue siendo la misma recta. No se me afecta. Ahora, si yo la voy a colocar así, sí me afecta. Pero mientras sea una línea recta que está formada por 2 puntos, pero esta recta sigue hacia allá y sigue hasta aquí. Por eso que se le dice que es una sucesión de puntos. Vamos a ver rapidito. Ajá. Aquí vamos a ver cuando dos rectas se cruzan. O sea, ustedes grafican, aquí tenemos el ejemplo de un triángulo. Ustedes, a mí me dan los 3 puntos, a veces los grafico normal como ya deben saber, y me dicen que determine los ángulos internos de este triángulo. Entonces, yo tengo 3 puntos que al unirlos me queda un triángulo. Entonces me dicen que yo debo determinar los ángulos interiores. ¿Cómo determino yo los ángulos interiores de este triángulo? Tomando en cuenta 2 rectas. Y estas 2 rectas, para calcular este ángulo, deben cruzarse. Fíjense lo que acabo de decir. Esta recta CA se me forma con el punto CA, pero esta la puedo alargar yo hacia arriba y este punto sigue la recta hacia acá. Igual aquí, yo puedo alargar esto aquí, esto aquí y esto aquí, y son rectas que se me cruzan.
Entonces, para yo calcular los ángulos cuando dos rectas se me cruzan, primero tengo que hallar la pendiente. Fíjense, aquí voy a calcular la pendiente AB, esta que tengo aquí. Como tengo dos puntos conocidos, voy a utilizar la fórmula que ya sabemos que es esta, Y2 menos Y1, X2 menos X1. La calculo teniendo los valores que ya me dan y calculo mi pendiente normal como lo vimos anteriormente. Aquí ya tengo esta pendiente. Igual hago cuando tengo la otra pendiente. Aquí. Entonces, calculo mi ángulo y mi pendiente de C a B. Esta es de A a B. La calculo de B a C y de A a C. Y tengo mis tres pendientes, que aquí las tengo. Ustedes pueden tomar esto como ejemplo y aquí se van fijando. Estoy un poquito apuradita porque ya me salió que ya se me va a acabar el tiempo. Entonces, cuando yo tengo mis tres pendientes, tengo una fórmula para calcular el ángulo. Cuando yo calculo este ángulo en A, entonces fíjense, ¿qué recta debo tomar? La CA y la AC. Entonces tengo una pendiente que va a ser, fíjense aquí, pendiente con esto. El ángulo que me están pidiendo es este. Acuérdense que los ángulos se miden en sentido horario. Entonces yo voy de aquí a aquí. Entonces, donde comience el ángulo va a ser mi M1 y donde termine el ángulo va a ser M2. Entonces, si yo quiero determinar este ángulo, esta pendiente de AC o de CA la debo tomar como M1 y donde termine el ángulo de A a B va a ser mi M2. Y cuando ya tengo identificado M1 y M2, me voy a mi fórmula para calcular el ángulo entre esta recta y esta recta, que tenemos esta fórmula que está aquí. Entonces, ya yo teniendo mi fórmula, fíjense aquí, entonces tengo M1, que es de A a C, que la tengo aquí, y M2 es de A a B. Entonces ya tengo mis dos pendientes, me voy a mi fórmula y calculo este ángulo. Igual aquí, cuando estoy en B, lo voy a mostrar abajo, cuando calculo el ángulo B, entonces voy a calcular este ángulo. Entonces, como voy a calcular este ángulo, entonces tomo mi M1 y mi M2. Igual aquí, cuando tengo este ángulo, entonces este es mi M1 y este es M2. Aquí lo tienen graficadito. Aquí, fíjense. Primero, cuando voy a calcular este ángulo, este es mi M1 y este es mi M2. Cuando voy a calcular este ángulo, este va a ser mi M1 y este va a ser mi M2. Y cuando voy a calcular este ángulo, este es mi M1 y este es mi M2. Ya tengo todas esas M, lo que tengo es que calcular el ángulo con la fórmula que vimos anteriormente. Y todos los ángulos, como es un triángulo, al yo calcularlo, ustedes calculan todos los ángulos, y al sumarlos, como es un triángulo, me debe dar 180. Yo calculamos esto, yo lo sumé, y fíjense lo que me dio, 179,9. Esto es por aproximaciones que hacemos cuando calculamos los ángulos. No tomen valores enteros. Si tienen decimales, sustituyen. Aquí pueden colocar 69,1, pero no coloquen 69 porque están dejando esto afuera y nunca les va a dar cerca de 180. Igual aquí pueden tomar 70,6 y aquí pueden tomar 40,7. Entonces, mis hijos, lastimosamente se me acabó el tiempo. Espero que cualquier duda, estamos a la orden por WhatsApp. No se queden callados, mis hijos, pregúntenme, por favor. Bueno, gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase. Esto va a estar grabado de todas maneras en la página.